Imagina un universo tan vasto que hace que nuestros problemas parezcan diminutos y, en medio de ese abismo, una señal que podría cambiarlo todo. Desde los misterios ocultos en la constelación de Sagitario hasta las teorías más sorprendentes de Brian Cox sobre civilizaciones avanzadas y microbios en Marte, nos sumergiremos en la exploración más fascinante del cosmos. Número 1. Los orígenes del misterio extraterrestre. En la década de los 50, mientras el mundo estaba centrado en la Guerra Fría, un grupo de radioastrónomos se preguntaba algo que, para muchos, era una cuestión futurista y de ciencia ficción. ¿Y si hay extraterrestres queriendo comunicarse con nosotros? No era una pregunta cualquiera, era una que pondría en marcha teorías que han perdurado hasta nuestros días. Brian Cox, el físico que hoy nos deslumbra con sus conocimientos sobre el cosmos, no estaba ni cerca de imaginarse que sería una de las voces más influyentes en este campo. Sin embargo, aquellos primeros radioastrónomos comenzaron a estudiar las señales del espacio profundo con la esperanza de captar algo más que ruido blanco. Lo fascinante es que, aunque en su momento fueron ignorados por la mayoría, hoy en día esas investigaciones han cobrado relevancia gracias a las revelaciones de Cox. El físico británico sabe más de lo que deja ver en sus entrevistas. Durante años, la comunidad científica ha mantenido un velo sobre los descubrimientos más impactantes, en parte por la falta de pruebas concretas, pero también por el temor al pánico que una revelación de tal magnitud podría causar. Y es que, ¿cómo reaccionaría la humanidad si se confirmara la existencia de vida extraterrestre? Brian Cox, sin embargo, está convencido de que es momento de hablar del tema. Y lo ha hecho sin rodeos. Si bien los extraterrestres aún no han bajado de sus naves para presentarse formalmente, las pistas están ahí, y para aquellos que saben interpretar los datos, la evidencia es difícil de ignorar. Número 2. El enigmático silencio de Cox. En esa memorable entrevista con Joe Rogan, Brian Cox dejó a muchos espectadores en estado de asombro cuando decidió abordar el tema de los extraterrestres con una franqueza que pocos esperaban. Rogan, fiel a su estilo, lanzó la pregunta sin rodeos: ¿crees en los extraterrestres? Para muchos este podría haber sido un momento incómodo, pero no para Cox. Con su característico tono tranquilo, lejos de evadir la cuestión, ofreció una respuesta llena de matices que prendió fuego al debate científico. Lo que Cox insinuó, sin afirmarlo categóricamente, fue que, aunque no hay pruebas contundentes de civilizaciones avanzadas, la existencia de vida microbiana en Marte o en las lunas heladas de Júpiter no solo era posible, sino incluso probable. Lo más interesante de su respuesta fue cómo dejó entrever que la ciencia aún está en las primeras fases de esta búsqueda, pero que los avances podrían sorprendernos antes de lo esperado. Cox no es alguien que suelte comentarios sin respaldo, y esa es precisamente la razón por la que sus palabras generaron tanta expectación. Al afirmar que la vida simple, como los microbios, podría estar presente en otros cuerpos celestes de nuestro sistema solar, sacudió los cimientos de la comunidad científica. Y es que, aunque no estamos hablando de civilizaciones capaces de construir naves interestelares, la mera confirmación de vida microbiana sería un descubrimiento monumental. Lo fascinante de este momento en la entrevista fue cómo Cox, con su habitual rigor científico, mostró que nuestra búsqueda de vida más allá de la Tierra apenas está comenzando. Las lunas como Europa y Encélado, donde los océanos subterráneos podrían albergar organismos, se convirtieron en puntos de referencia para los estudios futuros. Lo que parecía ciencia ficción hace unas décadas, ahora, gracias a científicos como Cox, se está transformando en una posibilidad científica real. Y quizás lo más impactante de todo es que, según Cox, esos grandes descubrimientos podrían estar a la vuelta de la esquina, cambiando nuestra comprensión del universo para siempre. Número 3. La señal de Sagitario.
El descubrimiento de una señal proveniente de la constelación de Sagitario fue, sin duda, uno de los momentos más impactantes en la carrera de Brian Cox. Este enigmático fenómeno, detectado por su equipo de científicos utilizando telescopios de última generación, abrió la puerta a una serie de teorías sobre su posible origen. La señal, con características únicas, no se asemejaba a nada de lo que los astrónomos habían visto antes, lo que rápidamente llevó a la especulación sobre la posibilidad de que fuera una transmisión extraterrestre. Imagínense por un momento la emoción en el laboratorio cuando esta señal, proveniente de lo profundo del cosmos, apareció en las pantallas de los investigadores. Cox y su equipo sabían que estaban ante algo fuera de lo común. Lo que hizo que esta señal fuera aún más intrigante fue su longitud de onda, 21 centímetros. Para muchos, esto podría parecer un dato técnico insignificante, pero para los científicos es absolutamente crucial. Esta longitud de onda es la que emiten los átomos de hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. Y como todos sabemos, el hidrógeno es la materia prima de las estrellas, de las galaxias y en última instancia de la vida misma. Pero lo que realmente elevó el nivel de misterio fue el hecho de que esta longitud de onda es perfecta para la transmisión de señales de radio. Así que Cox y su equipo, con toda su experiencia, no pudieron evitar hacerse la pregunta: ¿quién está enviando esta señal? La situación se tornó aún más desconcertante cuando descubrieron que la frecuencia en la que fue detectada esta señal está estrictamente reservada para la radioastronomía. Esto significa que ningún transmisor humano debería estar emitiendo en esa frecuencia, lo que descarta la posibilidad de interferencia terrestre o alguna señal militar encubierta. Si no es de origen humano, ¿de dónde proviene? ¿Qué tipo de civilización podría haber escogido una longitud de onda tan específica para comunicarse? El equipo de Cox quedó perplejo ante este enigma, conscientes de que podrían estar a punto de desentrañar uno de los mayores misterios del universo. Número 4. La teoría del color violeta. El equipo de Brian Cox ha dado mucho de qué hablar con sus investigaciones sobre la señal de Sagitario, pero entre las teorías más intrigantes que han surgido está la del color de los extraterrestres. Según Cox, es probable que, si existen formas de vida avanzadas en el universo, éstas podrían tener un tono violeta. A primera vista, esta idea podría parecer una simple especulación, pero no es el resultado de una imaginación desbordada. De hecho, está basada en años de estudios científicos que analizan cómo las condiciones atmosféricas y la evolución podrían influir en la pigmentación de las formas de vida en otros planetas. Cox, siempre respaldado por la ciencia, señala que el color de la piel de los organismos en la Tierra ha sido influido por su entorno, desde la radiación solar hasta las condiciones atmosféricas. Entonces, ¿por qué no podría suceder lo mismo en otros planetas? Imagina un planeta con una atmósfera más delgada o con diferentes tipos de radiación estelar. Las formas de vida que habitan en estos mundos podrían haber desarrollado una pigmentación distinta como mecanismo de defensa o adaptación. En este sentido, el color violeta no es una suposición descabellada. Sería una manifestación biológica de cómo los organismos extraterrestres han evolucionado para adaptarse a sus entornos. Lo más emocionante de esta teoría es que abre una puerta fascinante hacia lo que podríamos encontrar cuando finalmente descubramos vida extraterrestre. Imagina por un momento que las primeras formas de vida avanzadas con las que nos encontremos tengan un color de piel violeta. La ciencia, una vez más, habría superado a la ficción. Y aunque este color podría parecer una mera curiosidad, en realidad nos ofrecería información crucial sobre su biología y cómo han sobrevivido en un entorno radicalmente diferente al nuestro. No se trataría solo de una cuestión estética, sino de un indicio claro de su historia evolutiva y las condiciones en las que han prosperado. Esta teoría ha sido debatida en la comunidad científica, y aunque no todos están completamente convencidos,
Muchos expertos la consideran una posibilidad real. Cox ha destacado que, si bien la ciencia ficción ha representado a los extraterrestres de múltiples formas, es la ciencia real la que debe ahora intentar imaginar cómo lucirían en función de las leyes de la biología. En este sentido, los científicos se han enfocado en estudiar las longitudes de onda de la luz en diferentes planetas y cómo podrían afectar la pigmentación de los seres que los habitan. Así, la idea de extraterrestres violetas no es solo una especulación divertida. En el fondo, refleja una pregunta más profunda. ¿Cómo influyen las fuerzas de la naturaleza en la evolución de la vida en otros mundos? Para Cox y muchos otros científicos, la respuesta podría estar mucho más cerca de lo que creemos. Número 5. La paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi, esa inquietante pregunta formulada por el físico Enrico Fermi en los años 50, sigue siendo uno de los mayores enigmas del universo. Si hay tantas estrellas, tantos planetas, ¿por qué no hemos tenido contacto con civilizaciones extraterrestres? Brian Cox ha reflexionado profundamente sobre esta cuestión, y su respuesta no deja indiferente a nadie. Para Cox, una posible explicación es tan fascinante como aterradora. Las civilizaciones avanzadas podrían estar destinadas a autodestruirse antes de llegar al punto en que puedan explorar el cosmos o establecer contacto con otras formas de vida. Esta hipótesis plantea una perspectiva sombría sobre la evolución tecnológica y la inteligencia. Cox sugiere que, a medida que una civilización se desarrolla y adquiere la capacidad de manipular la tecnología a niveles avanzados, también genera los instrumentos para su propia destrucción. Y no es difícil ver cómo esto podría suceder. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos sido testigos de conflictos, guerras y la amenaza siempre presente de la destrucción nuclear. Las mismas herramientas que han permitido avances tecnológicos monumentales son también las que podrían acabar con nosotros en cuestión de segundos. Es esta dualidad la que, según Cox, podría ser el destino inevitable de las civilizaciones avanzadas. Lo más inquietante de esta idea es que no solo es plausible, sino que está respaldada por nuestra propia experiencia. Desde la crisis de los misiles en Cuba hasta las tensiones nucleares contemporáneas, la humanidad ha estado peligrosamente cerca de su propia autodestrucción en más de una ocasión. Si miramos más allá de nuestro planeta, es lógico pensar que una civilización mucho más avanzada que la nuestra, con tecnologías inimaginables, también podría haber enfrentado conflictos similares. Si esas civilizaciones alcanzaron un punto en el que su tecnología superó su capacidad para manejarla de manera responsable, entonces no es descabellado suponer que se hayan autodestruido antes de poder comunicarse con otras formas de vida. Este enfoque, aunque desalentador, también ofrece una posible explicación para el silencio cósmico. Según Cox, el hecho de que no hayamos recibido señales claras de otras civilizaciones podría deberse a que ya no existen. Han desaparecido en la larga noche del tiempo cósmico, víctimas de sus propios avances. Es una perspectiva perturbadora, ya que sugiere que nuestra búsqueda de vida extraterrestre podría estar destinada a encontrar los ecos de civilizaciones extintas, en lugar de seres vivos capaces de interactuar con nosotros. Pero más allá de lo sombrío de esta hipótesis, la reflexión de Cox nos invita a pensar sobre nuestro propio futuro. Si la tecnología y la inteligencia pueden ser tanto herramientas de salvación como de condena, ¿qué lecciones podemos aprender de esta posibilidad? Cox plantea que la humanidad, al estar en el umbral de un futuro tecnológico sin precedentes, debe enfrentar esta cuestión con urgencia. Número 6. Las civilizaciones bacterianas. Brian Cox, con su enfoque siempre práctico y científico, ha dejado claro que, aunque la idea de encontrar civilizaciones avanzadas es emocionante, lo más probable es que el primer gran descubrimiento sobre vida extraterrestre venga en una forma mucho más humilde: microbios.
En lugar de buscar seres inteligentes con tecnología avanzada, Cox cree que debemos centrarnos en las formas de vida más simples. La razón es sencilla. La vida microbiana, como las bacterias, es mucho más común y resistente, capaz de sobrevivir en condiciones extremas donde los organismos más complejos no podrían prosperar. Esta es, sin duda, una búsqueda más alcanzable y, paradójicamente, podría ser aún más significativa. Cox ha puesto sobre la mesa varios candidatos interesantes para encontrar estos microbios. Marte, por supuesto, siempre ha sido un foco de atención, desde los primeros rastros de agua detectados en su superficie. Marte ha ofrecido pistas sobre su pasado acuático, y con ello, la posibilidad de que alguna vez haya albergado vida. Pero Marte no es el único lugar donde podríamos hacer este descubrimiento. Europa, una de las lunas de Júpiter, y Encélado, la luna de Saturno, son lugares igual de fascinantes, con océanos de agua líquida debajo de sus superficies heladas, que podrían ser el hogar perfecto para microbios. Lo que hace que esta búsqueda sea tan emocionante es que no estamos hablando de posibilidades remotas o especulaciones exageradas. Cox enfatiza que la vida microbiana en lugares como Marte o las lunas heladas del sistema solar es una teoría respaldada por estudios científicos sólidos. Además, con el descubrimiento de exoplanetas como Próxima B, que se encuentra relativamente cerca de nuestro sistema solar, el abanico de posibilidades se amplía. Estos exoplanetas podrían tener las condiciones adecuadas para albergar vida, lo que nos haría repensar por completo nuestra percepción del universo. Lo más intrigante de esta búsqueda es que, aunque se trate de simples microbios, el impacto de su descubrimiento sería monumental. Encontrar vida, aunque sea en su forma más básica, confirmaría que la vida puede surgir en otros lugares del cosmos, abriendo la puerta a la posibilidad de que existan otras formas más avanzadas de vida en algún rincón del universo. Y como Cox ha sugerido en más de una ocasión, esos microbios podrían ser los primeros pasos hacia el desarrollo de futuras civilizaciones. Tal vez estemos presenciando el inicio de la evolución de seres que, algún día, podrían alcanzar niveles de tecnología que ahora solo podemos imaginar. Número 7. Las señales perdidas del espacio. El espacio es vasto, insondable y lleno de misterios. Sin embargo, uno de los mayores enigmas que ha desconcertado a la humanidad no es solo la inmensidad del cosmos, sino el aparente silencio. ¿Por qué? Si existen tantas estrellas y planetas que podrían albergar vida, ¿no hemos recibido ninguna comunicación clara de civilizaciones avanzadas? Brian Cox y su equipo han pasado años analizando las señales del espacio profundo, y aunque han encontrado algunas anomalías, como la señal en Sagitario, muchas otras han sido esquivas. Uno de los ejemplos más intrigantes es la famosa señal WOW. Swing, una emisión de radio detectada en 1977 que nunca pudo ser explicada del todo. Desde entonces, los astrónomos han estado buscando una señal que pudiera replicar ese fenómeno, pero sin éxito. Lo curioso es que, según Cox, puede que estemos buscando en las frecuencias incorrectas o que las civilizaciones avanzadas usen métodos de comunicación que aún no comprendemos. Después de todo, si los humanos hubiéramos intentado comunicarnos hace 1000 años, nuestros métodos actuales de radio y satélites parecerían pura magia. Cox ha sugerido que las señales podrían estar ahí, ocultas en formas que aún no sabemos interpretar. Mientras seguimos explorando el cosmos, podríamos estar rodeados de mensajes y transmisiones que no podemos entender debido a nuestras limitaciones tecnológicas. Y esta idea es tan emocionante como aterradora, ya que podría significar que estamos nadando en un océano de información sin tener las herramientas para sumergirnos en él. Número 8. El papel de la ciencia ficción en la ciencia real. Brian Cox no solo es un científico brillante, sino también un entusiasta del mundo de la ciencia ficción.
y esto ha influido profundamente en su forma de entender el universo. Desde su juventud, cuando devoraba novelas de ciencia ficción, hasta su adultez, en la que ha visto cómo algunas de esas ideas fantásticas han pasado del papel a la realidad científica, Cox ha vivido en la frontera entre lo posible y lo imaginado. Lo fascinante es que muchas de esas ideas que en su momento parecían descabelladas, hoy son teorías científicas respetadas. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de los extraterrestres. A lo largo de las décadas, la ciencia ficción ha especulado de manera audaz sobre cómo podrían ser las civilizaciones alienígenas. Nos ha mostrado seres con tecnología que desafía la comprensión humana, como naves espaciales que viajan más rápido que la luz o formas de comunicación que van más allá de cualquier lenguaje conocido en la Tierra. Lo intrigante es que, aunque estos conceptos parecían irreales, muchos de ellos han servido de inspiración para los científicos que, como Cox, buscan respuestas en el cosmos. Para él, la línea entre la ciencia real y la ciencia ficción no es tan nítida como podríamos pensar. De hecho, a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes. Un ejemplo claro de esto es cómo la ciencia ficción ha anticipado tecnologías que los científicos luego han trabajado para hacer realidad. Desde los primeros días de los libros de Julio Verne hasta las complejas narrativas del cine actual, estas historias han sido catalizadores de innovación. Brian Cox menciona con frecuencia que los escritores de ciencia ficción no solo son narradores, sino visionarios, capaces de imaginar futuros posibles que luego inspiran a los científicos a llevar esas ideas a la práctica. Esto lo hemos visto en campos como la exploración espacial, donde tecnologías que parecían imposibles han sido desarrolladas, en parte, por el deseo de convertir la ficción en realidad. Lo más interesante de esta relación entre ciencia y ficción, según Cox, es que la ciencia tiene el deber de explorar incluso las ideas más salvajes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la realidad ha demostrado ser más extraña que la ficción. Pensemos en cómo las primeras historias sobre viajes a la Luna parecían pura fantasía, y hoy en día no solo hemos pisado nuestro satélite, sino que nos preparamos para explorar Marte. La ciencia ficción ha servido como un faro que ilumina los caminos aún no recorridos de la ciencia real. Para Cox, esto no es solo un juego de imaginación, es un recordatorio de que las ideas que parecen locas hoy pueden ser las realidades de mañana. La posibilidad de encontrar civilizaciones extraterrestres que se comuniquen de formas inimaginables para nosotros, por ejemplo, es algo que la ciencia debe tomar en serio, no porque estemos seguros de que sucederá, sino porque, si alguna vez lo hace, debemos estar preparados para entenderlo. En definitiva, para Brian Cox, la ciencia y la ficción no son opuestas, son dos caras de la misma moneda, y ambas son esenciales para avanzar en la comprensión de nuestro lugar en el universo. Número 10. La ciencia detrás de la búsqueda de microbios en Marte. Marte, ese enigmático planeta rojo que ha capturado la imaginación humana durante siglos, se ha convertido en el epicentro de las misiones espaciales más emocionantes. Y no es para menos. Sus características lo hacen un candidato ideal para la búsqueda de vida, especialmente la vida microscópica. Brian Cox ha sido una de las voces más influyentes en esta búsqueda, defendiendo con pasión que Marte podría haber albergado vida en el pasado, y tal vez, incluso hoy en día. Lo fascinante de su enfoque es que no busca la espectacularidad de encontrar civilizaciones avanzadas o extraterrestres humanoides, sino algo mucho más pequeño, pero igual de revolucionario: microbios. Este planteamiento, aunque pueda parecer modesto para quienes esperan encuentros con seres avanzados, está lleno de implicaciones. Cox ha explicado que la ciencia ha avanzado mucho en los últimos años en la búsqueda de estos organismos microscópicos. Los descubrimientos recientes de rastros de agua en Marte han sido un punto clave.
pues sabemos que el agua es fundamental para la vida tal como la conocemos. Además, la detección de ciertos compuestos químicos en el suelo marciano ha levantado más de una ceja en la comunidad científica. Estos indicios apuntan a que Marte, en algún momento de su historia, pudo haber sido habitable. Sin embargo, a pesar de todo el entusiasmo y los avances, aún no hemos encontrado pruebas concluyentes. Esto es lo que mantiene a científicos como Brian Cox en constante investigación. Cada misión a Marte trae consigo nuevas pistas, pero también nuevas preguntas. ¿Por qué, si hubo agua, no hemos encontrado aún microbios? ¿Es posible que la vida en Marte sea tan diferente a la de la Tierra que simplemente no sepamos cómo detectarla? Estas son las interrogantes que siguen impulsando la exploración marciana. Pero lo más emocionante de esta búsqueda, y aquí es donde Cox realmente cautiva, es que encontrar microbios en Marte sería un descubrimiento monumental. No solo porque confirmaríamos que la vida puede surgir en otros planetas, sino porque abriría un abanico de posibilidades sobre la vida en el resto del universo. Si Marte, un planeta que ahora parece seco y desolado, pudo albergar vida en algún momento, ¿qué otras formas de vida podrían estar esperando ser descubiertas en los rincones más oscuros del cosmos? Cox sugiere que este descubrimiento sería la punta del iceberg y que estamos a las puertas de una nueva era de descubrimientos que podría cambiar nuestra comprensión de la vida en el universo. Número 12. La responsabilidad cósmica de la humanidad. Imagina un universo en expansión constante, donde cada estrella, planeta y partícula de polvo cósmico tiene un propósito desconocido para nosotros. En medio de esta inmensidad, Brian Cox nos invita a reflexionar sobre una posibilidad inquietante, pero fascinante. ¿Y si somos los únicos seres inteligentes en nuestra galaxia? La idea de que la humanidad sea el único depósito de conocimiento consciente en el vasto cosmos no es solo intrigante, sino que, según Cox, conlleva una responsabilidad monumental. No estamos aquí simplemente para existir, sino para comprender y, más importante aún, para proteger el conocimiento que hemos acumulado durante milenios. Es así como Cox plantea que nuestra existencia no es un accidente, sino una pieza clave en el rompecabezas del universo. Cada descubrimiento, cada avance científico, nos acerca más a entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en este enigmático cosmos. Sin embargo, esta comprensión viene acompañada de una tarea que pocos se atreven a enfrentar: la de preservar el conocimiento y el legado de la humanidad para las generaciones futuras. Si no hay otra civilización capaz de registrar la existencia del universo, entonces nosotros somos los ángeles custodios de ese saber. Lo fascinante de la postura de Cox es que no se trata de una simple reflexión filosófica, sino de un llamado de acción urgente. En sus charlas menciona cómo, si somos los únicos seres conscientes en una galaxia de 100.000 millones de estrellas, entonces nuestra responsabilidad va más allá de nuestro planeta. El impacto de nuestras decisiones no solo afecta a la Tierra, sino al conocimiento del universo entero. Esto convierte a la ciencia, en su visión, en una herramienta ética fundamental. No se trata solo de entender el mundo, sino de garantizar que ese conocimiento perdure, incluso cuando nuestra civilización enfrente desafíos como el cambio climático, las guerras o la autodestrucción.